obreras sevillanas de finales del 19 y principios del 20, aunque el principio se puede decir que llega hasta los años 30 de la Guerra Civil. A partir de la Guerra Civil sí hay una transformación evidente en todos los sentidos, y uno de ellos es precisamente el de la mujer obrera. Pero tradicionalmente la mano de obra femenina ha sido, en primer lugar, en los almacenes de aceituna, es decir, las aceituneras. Las mujeres que trabajaban en los almacenes y que también hacían pues, el envasado en los frascos, una forma muy manual de hacerlo, de un trabajo de miniatura que era espléndido. Luego estaban otras muchas actividades femeninas, como eran pues las cerilleras. Las cerilleras además eran impresionantes, porque todos los domingos se manifestaban en la Alameda de Hércules y llegaban hasta la Plaza San Francisco. Y al pasar por la calle Sierpe, pues rompían todos los escaparates de los casinos, a pedradas además. Y llevaban unos cánticos, unos eslogans muy curiosos. Maridos no, hijos sí. O abajo los mecheros. Eran enemigas mortales de los mecheros. Querían que todo el mundo utilizara los fósforos. Se llamaba antes a las cerillas. La mujer trabajaba en las fábricas de vidrio, en los almacenes de aceituna, los almacenes de corcho. Es decir, era una mano de obra muy extendida, hasta el punto de que prácticamente un 60% de la población laboral era femenina. Pero estaba muy mal valorada, muy mal valorada. Esa es la realidad. Y luego hay otro aspecto importante que era, pues, lógicamente, la enseñanza, las maestras. Entre las maestras de escuelas, de primaria, de niños, había auténticas humanistas que lucharon a brazo partido por arrancar a los niños de las manos de aquellas criaturas que iban a misa y presumían de católicos, pero que eran anticristianos, sobre todo en los pueblos, donde no permitían que los hijos de los obreros pudieran ir al colegio. Fíjese bien qué barbaridad más grande, que los hijos de los obreros no podían ir al colegio, los querían analfabetos y los querían serviles como siempre. Ese era uno de los grandes dramas de Andalucía en general y de España también, pero sobre todo de Andalucía y de la parte de Andalucía occidental. Luego había otro aspecto que era la medicina, en el sentido de que las enfermeras, las que cuidaban en los hospitales. Sevilla tuvo muchísimos hospitales hasta llegar a reducirse al de las 5 llagas. Pero Sevilla tenía muchísimos hospitales, muchísimos. Prácticamente cada comunidad religiosa tenía un hospital y esto se fue todo cambiando con el tiempo hasta llegar a lo que hoy tenemos. Pero la mujer ha tenido una participación muy importante y muy humana en lo que era tanto la enseñanza como la enfermería. Vamos a ver unas fotografías muy lindas, muy bonitas, de las cigarreras, de las aceituneras, de las corcheras y de las fosforeras. Y esas fotografías nos van a recordar iconográficamente pues cómo era el empleo social de la mujer en Sevilla. ¿Cuántos recuerdos nos trae esta fotografía? Es la fotografía de los años 20, de un almacén de aceituna, y vemos cómo las operarias, las obreras, que por cierto, fíjense bien, tienen un peinado prácticamente idéntico todas, es decir, no hay una diferencia como hay hoy con la mujer, que ahora se peina de una manera distinta. No, estas eran todas iguales. Es la costumbre de todos esos años, hasta prácticamente los años 40 y 50. Pero estos son envasadoras de aceituna. Ellas tienen un bote de cristal y con un palito van metiendo las aceitunas y las van colocando de manera que queden perfectas, es decir, con el bichito para afuera. Este es un trabajo de milianurista, es decir, tanto es así que este trabajo es el que garantiza que en la zona de Utrera se pensara crear un segundo Valle, es decir, que en California piensan que solamente la mujer sevillana era capaz de trabajar en la electrónica moderna.
Otra escena de almacén de aceitunas. En este caso es la hora del almuerzo, fíjate, cosa más curiosa, las señoras pues están comiendo. Vuelvo a llamar la atención sobre los peinados. Todas las mujeres se peinan prácticamente igual, no hay diferencias sustanciales entre ellas. Esto es el hábitat de un corral, de un almacén de aceitunas. Otro almacén de aceitunas, en este caso no se trata de rellenar tarros de cristal, se trata de deshuesar la aceituna, de quitarle el hueso y meterle el visito, que llaman el visito, le llaman ellas, pues o bien al, en fin, lo que llevara, la anchoa, el pimiento, lo que tuviera, generalmente anchoa o pimiento. Y fíjese bien, esto es un taller que estaba en San Juan de Arnafarache, en la fábrica Olmedo se llamaba, y fíjense también, y llamo otra vez la atención sobre las vestimentas de las mujeres y sobre los peinados de las mujeres. Esta fotografía es más antigua, esta es de 1907, pero prácticamente no hay diferencias entre finales del XIX ni las primeras décadas del siglo XX, es decir, que hasta el año 40 o 50 prácticamente todo es idéntico. Y ahora ya pasamos a otro tipo de obrera. Estas son las obreras metalúrgicas, las obreras que hacían los cartuchos en la pirotecnia. Otra vez llamo la atención sobre los peinados. Todas las mujeres prácticamente se peinan igual. Fíjense bien qué cosas más bonitas, más humanas, los rostros tan amables de la señora. Y esto es muy importante porque resulta que la pirotecnia, durante la Guerra Civil, llegó a fabricar 1 millón de cartuchos diariamente. Trabajaban en 3 turnos las 24 horas. Otra vista también de la pirotecnia, de la cartuchería, y donde otra vez tengo que llamar la atención, en la que los peinados de la señora son prácticamente iguales en todos los casos. Fíjese bien cómo era el trabajo femenino en la metalurgia sevillana. Y ahora ya pasamos a otro canal, el canal de las cigarreras. Está riquísimo. De las cigarreras podríamos publicar cientos de fotografías, a cual más bonita, a cual más humanamente interesante. Aquí vemos un grupo de cigarreras. Fíjense que algunas llevan a su pequeño niño. Aquí hay 2 que tienen sus niños, una muy pequeñito, Benjamín, y otro ya un poco más mayorcito. Las obreras se llevaban al trabajo a sus hijos porque no tenían dónde dejarlo, está clarísimo, ¿no? Era una cosa importante. Vuelvo a llamar otra vez la atención sobre que el peinado de las señoras, todas tienen su moñito, todas tienen su flor, y prácticamente esta era la moda más corriente de la mujer del primer tercio del siglo XX. Esta es otra estampa más moderna de los años 30 o 40, en la que vemos pues, un grupo de cigarreras, todas con su uniforme de entonces de trabajo, las chicas, y vemos también que prácticamente todas se visten igual, y todas se peinan igual, quiero decir, con su moñito, con su florecita en la cabeza, y esa era la fisonomía de una cigarrera. O una estampa que fue postal durante los años 10 y 20. Vemos la salida de las cigarreras de la Real Fábrica de Tabaco. Ha terminado la jornada, a primera hora de la tarde, y uno de los turnos, porque había varios turnos, pues sale a la calle. Le esperan los novios, le esperan los maridos, le esperan los hermanos, porque normalmente la mujer no iba sola por la calle, o iba con uno de los varones de la familia, o iban varias mujeres juntas, pero una mujer sola no era bien visto que fuera por la calle, y aquí vemos perfectamente cómo esperan a la salida de la obrera. Esta es una estampa también irrepetible, donde vemos como las falúas eran las barquitas que llevaban a las personas desde Triana a Sevilla. No existía todavía el puente de San Telmo, y claro, la distancia entre el puente de Triana y el otro puente de hierro ya era muy extensa. Entonces, en la calle Betis, precisamente donde está el barrio Grande, allí había un embarcadero donde las falúas llevaban a las cigarreras, porque eran las personas que más utilizaban el transporte por la mañana y por la tarde, con sus trajes largos. Es una fotografía de principios del siglo XX, o todo más de los años 20. Es una estampa preciosa.
Y aquí tenemos una escena cariñosa, ancestral, bonita, donde vemos la simpatía de la señora. Estamos en mayo y las cigarreras tenían fama de organizar sus cruces de mayo, que eran muy sonadas, las más bonitas quizás de Sevilla. Pero fíjense bien cómo cada una de ellas toma una postura, como hay una, diríamos, una uniformidad física. No existe como ahora la mujer, no existía entonces la mujer delgada, la mujer, en fin, mucho más, diríamos, apetecible desde el punto de vista de la moda. Vemos algunas que son incluso gordas, gruesas. Una estampa irrepetible. Otra escena de salida de las cigarreras. Es importante ver la vestimenta. Trajes largos, mantones y los famosos peinados idénticos en todos los casos. Y esta es otra estampa. Esto es una hora de salida. Fíjense bien cómo la cantidad de hombres que hay esperando a las mujeres. Todos con sus sombreros de verano, con sus gorras, y todos van a esperar que salga su hermana, su novia, o, en fin, o una amiga. Pero nunca las mujeres que salían del trabajo se encontraban solas para llegar a su casa. Siempre había hombres que las acompañaban. Porque, como he dicho antes, no era bonito que una mujer fuera sola del trabajo a su casa. O iban acompañadas por un familiar, o iban en un grupo de varias mujeres juntas. Esto es un grabado, muy bonito, y representa pues las famosas, diríamos, las famosas broncas que se organizaban desde el punto de vista sindicalista, donde siempre había una señora que era la que organizaba los actos y la que obligaba a los demás a que participaran en los múltiples problemas laborales que había en la fábrica de tabaco. Esta es una estampa que nos recuerda precisamente aquellos momentos. Y esta es una fotografía del puente de Triana. Fíjense bien cómo era el acerado, cómo era el pavimento. Vemos al fondo a unos burros con sus angarillas viniendo de Triana a Sevilla. Vemos a la izquierda pues cuatro señoras, primero dos, después tres, que tienen toda la estampa de lo que eran las cigarreras. O sea, puede que sean cigarreras, todas ellas. Y fíjense bien, esta fotografía es de 1915, es decir, de hace un siglo. Otra fotografía, esta más antigua, esta es de finales del 19, en la que vemos a dos cigarreras atravesando el puente de tabla, el puente de Chapina, que se destruyó en 1959, como todos sabemos, y al fondo vemos pues la fábrica de gas, que estaba en la calle Arjona, y algunas otras instalaciones. Esta es también otra estampa, también ya irrepetible. Más cigarreras, estas son fabricantes de puros, muy jóvenes, muy guapas además, pero todas con el mismo peinado. Es decir, que no había, como hoy, la moda de cada mujer llevaba una cabeza distinta. Es muy difícil hoy ver muchas mujeres que se parezcan en el peinado, entonces eran todas iguales. Estas, como hemos dicho, son fabricantes de puros. Vemos a los dos señores de pie, con su bombín, el otro vestido a la moda de los primeros años del siglo XX. Y este era el trabajo de nuestras queridas cigarreras. Y por último, pues representamos el famoso cuadro de Gonzalo Bilbao de la maternidad. Es decir, vemos las naves de la fábrica de tabaco, de la hoy universidad, vemos perfectamente los huecos, vemos a la gente trabajando, y vemos como una de ellas pues le está dando de mamar a su hijo, y al lado tiene pues un cajón que es lo que hace de cuna. Es una estampa preciosa, magnífica, que se la debemos, como he dicho antes, al maestro Gonzalo Bilbao. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro documental y nos preparamos para conocer el avance del futuro, que es muy interesante. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Este es el avance del próximo programa. Aquí vemos la primera página de El Correo de Andalucía del 8 de abril de 1910 con la información del primer vuelo realizado en Sevilla. En esta segunda imagen observamos el vuelo del avión del piloto belga que hizo el primer vuelo en Sevilla en 1910 en la dehesa de Tablada, en la zona del hipódromo. En esta vista aérea del hipódromo de Tablada vemos el primer campo de vuelo de Sevilla en 1910. Y aquí tenemos a el belga Olies Largers con un aparato Blériot en Tablada, en la zona del hipódromo. Él fue el piloto que realizó el primer vuelo en Sevilla. Y por último, el cartel de las fiestas primaverales de Sevilla en 1910, donde se anuncia la primera semana aérea de nuestra ciudad. Nos despedimos y les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, con Nicolás Salas.